tu semana. Con permiso, abra paso que aquí viene Ruta. No solamente aquí viene en Ruta, a esta hora de la mañana viene Palabra Viva con Magdiel Narváez. Como de costumbre, una poderosa enseñanza de la palabra del Señor. Hoy hablando, para variar, de Jesús. Amén. Buenos días, Magdiel. Buenos días, Juan Carlos, Moraima, Roberto. Buen y los día. hermanos que están en sintonía desde temprano con la emisora Nueva Vida para escuchar la variedad de alternativas que tiene esta emisora para el pueblo puertorriqueño y fuera de las costas de nuestra isla, pues esto se escucha en el mundo entero, para los hermanos que nos están escuchando. Nosotros recibimos comentarios durante todo el día de gente de Argentina, de Chile, de España, de Italia, de Irak, de todos lados, porque tenemos puertorriqueños en todos sitios. Eso es una bendición saberlo. Quiero enviar un saludo al hermano José Viera, que fue mi coordinador de las actividades de este fin de semana en Detroit, Michigan, donde tuvimos gente de Grand Rapids, de Chicago, que son 5 horas de camino donde estábamos, para encontrarse con nosotros porque son fieles oyentes de esta emisora, y entonces llegaron hasta el Congreso y se hospedaron en Detroit para estar los 2 días. Un abrazo a todos los hermanos y los pastores que nos dieron una recepción espectacular. Y felicitaciones por el reconocimiento que te dieron. Ah, sí, gracias. Sí, Qué bien. Sí, ellos muy humildemente me hicieron un reconocimiento por el trabajo en el reino. Y alguien me envió una notita, una pastora de Chicago, ya en estos días después que yo regresé, de la necesidad que hay de trabajar, de ayudar, de edificar el reino. Y me tocó, y el pasaje que me vino a la mente fue Cristo diciéndole a los discípulos: la mies es mucha y los obreros son pocos, pero él insiste: pídanle al dueño de la mies. O sea, no se vengan a quejar, no critiquen el que no está haciendo, no, ustedes hagan lo que tienen que hacer, y si hacen falta más obreros, díganle al dueño de la mies que las envíe. Wow. Y yo estoy seguro que en esa promesa que Cristo hace, pues prácticamente para mí es una promesa, Dios va a levantar más gente. Dios va a levantar más personas en beneficio del reino y de la obra. Amén. Para que el reino prevalezca en la tierra hasta que Cristo regrese. Amén. Hoy hablamos un poquito de la dinámica de Jesús y el templo. Y el templo. Bien. El templo, conocido como el templo de Jerusalén, y algunas personas le han puesto el nombre del templo de Herodes, para que tengamos una idea histórico-social, es un templo tipo maravilla del mundo, para que estemos claros, del siglo I antes de Cristo, que levantó Herodes en el mismo lugar donde Esdras y Nehemías habían levantado un altar. Cuando Ciro de Persia le permite a los judíos regresar a Jerusalén, algunos judíos no quisieron regresar porque habían prosperado fuera. Entonces decían: ¿para qué yo voy a moverme de aquí a regresar a un sitio donde hace más de 70 años que yo no estoy, que sabe Dios quiénes están allí, para empezar en cero cuando ya yo estoy aquí prácticamente bien ubicado? Pero los que regresan a encontrarse con las ruinas de la ciudad de Jerusalén y con lo que un día fue el templo de Salomón. Fue el primer templo. El judío necesita levantar el templo porque, para los hermanos que nos escuchan, los judíos tienen en su ley 613 preceptos que incluyen los 10 mandamientos. De esos 613 preceptos, 400 tienen que ver con el templo. Así que si el templo no está, prácticamente se le hace difícil el cumplimiento de la ley. Esos preceptos, Magdiel, te pregunto, ¿es parte de lo que el sistema religioso añadió que no estaba dentro de lo que Dios le ordenó al pueblo? Algunos sí y otros no. Ok. Los menos. La mayoría son ceremoniales, rituales, elementos culturales que ellos añaden a la estructura legal religiosa. Okay. Uno que otro, que son los de purificación,
los rituales de los sacrificios, que están como en un borderline. O sea, yo lo añado, pero puede tener una línea fina de que pertenezca realmente a una derivación de un precepto legal dado por Dios. Cuando ellos regresan, ven la necesidad de levantar el templo. Uno, para cumplir con la ley. Y dos, sobre todas las cosas, porque cuando hay una conquista, uno de las estructuras que se trata de destruir, pero de primer cantazo, es lo que tiene que ver con la religión. Porque los dos pilares de cualquier cultura en cuanto a entusiasmar a la gente para un golpe de Estado son la base política y la base religiosa. La base política la desmantelan llevándose a las clases altas, que son las que tienen mente para estrategia y todo demás, y la base religiosa destruyendo cualquier estructura que tenga que ver con los sacrificios y con los rituales. Por lo tanto, en un regreso como el que hace Nehemías y Esdras, están mirando la posibilidad de levantar el templo para devolverle al pueblo el elemento de la espiritualidad, de la fe, de la religión, que en el mundo judío es más fuerte que en otros tipos de cultura. Y entonces levantan una pequeña estructura que no se puede comparar jamás en la vida, ni con el templo que levantó Salomón, ni con el templo que levantó Herodes. Vamos a decir que esto es un tipo de capilla. Lo sabemos porque Flavio Josefo, en su libro Historias de las Guerras de los Judíos, habla sobre los macabeos. Judas y Juan Macabeo, que son los hijos de Matatías, un sacerdote, que son los que se levantan en contra de Antíoco Epífano IV, que metió una cerda dentro de la estructura y quería obligar a los judíos que la adoraran. Entonces, de la descendencia de las dinastías de los Ptolomeos, que es uno de los generales de Alejandro Magno, y se llaman los seleucidas, que son los que dominan toda esa cuenca de donde está hoy Israel. Ahí es que hay gente que dice que a eso es que se refiere Cristo en Mateo 24 cuando habla de la abominación en el lugar santo, pero esto pasó 130 años antes de Cristo. O sea, una profecía nunca va para atrás, siempre va para adelante en términos de tiempo y cronología. Así que no es esa la interpretación. Cristo está hablando de algo futuro, que es posiblemente una profanación contra el pueblo judío como pueblo, formando el pueblo un templo, que eso es una mentalidad que se está desarrollando hoy mismo en el mundo judío, o que se levantará un tercer templo y en el lugar santo de ese tercer templo pues habrá una profanación por parte del anticristo como una señal para engañar al pueblo judío. En ese lugar se encontró, según la tradición de algunos rabinos, un menorá de 9 candelabros que representa la fiesta del Hanukkah, y también los restos de algunos de la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, como para preservarlos lo más íntegros posible, porque ahí está contenida la historia de Israel, la ley y la profecía. Con el tiempo, Herodes el Grande se monta en el poder, haciendo una usurpación a lo que se llaman los asmoneos. Se casa con una hija de un sacerdote, ella se llama María, en español, Miriam en hebreo, Mariam en árabe. Y entonces logra entrar en lo que se llama la estructura de soberanía judía por primera vez después del 586 a.C. Ellos habían perdido toda la hegemonía y toda la soberanía, pero los asmoneos, al sacar a los seleucidas, sienten que tienen ahora un dominio sobre Jerusalén, básicamente sobre Judea. Y Herodes el Grande los traiciona negociando el poder. Herodes era gobernador de Galilea y eventualmente los negocia con Roma para ser el gobernador de Judea. Ahí que dice Mateo 2 que en el tiempo que nació Jesucristo, Herodes el Grande era gobernador de Judea. Ya él estaba centrado allí. Y entonces desplaza a los asmoneos, monta una estructura política desde su perspectiva, monta herodianos, publicanos, y reconstruye el templo en el mismo lugar que Esdras y Nehemías lo habían levantado. ¿Por qué el mismo lugar? Porque ese es la punta del monte Moriah, donde Abraham fue a sacrificar
a Isaac, y para el judío, ese es la punta de lanza donde nace toda la promesa de Dios para el mundo judío. Entonces, es un simbolismo de aquí Dios se encontró con Abraham. Aquí Dios revalidó la promesa que le hizo, y de esa promesa nosotros somos los descendientes. Y ahí se levanta el templo. Y ahí está el lugar santísimo, dicho sea de paso. Entonces, este templo se convierte en el cuartel general de una estructura llamada el Gran Sanedrín. Y tiene apellido, el Gran Sanedrín judío. También en el tiempo de Cristo existían pequeños sanedrines regionales, porque no iban a ir a Jerusalén todo el tiempo que había una controversia, sino que tenían un pequeño, como si fuera un pequeño tribunal en la zona de la Galilea para resolver sus issues allá, o en la zona cercana al área de Jope. Como de primera instancia. De primera instancia, exactamente. Entonces el templo se convertía en el supremo. El templo era la estructura de mayor poder político, religioso, cuasi judicial y legislativo del mundo judío. Vamos a explicar cada uno. Político, porque el sumo sacerdote tenía la responsabilidad por orden imperial, o sea, por orden del emperador de turno, de velar al procurador romano. O sea que Caifás tenía que velar a Poncio Pilato. Poncio Pilato se desbancaba y había una carta directa al emperador para minar la posición de Poncio Pilato. ¿Y qué efecto tenía eso? Bueno, si Poncio Pilato aspiraba a ser senador romano, una carta desgraciada por parte del sumo sacerdote le cortaba las piernas para sus aspiraciones políticas. Claro, el procurador tenía la responsabilidad de velar al sumo sacerdote. Y esto es lo que se llama en derecho constitucional check and balance. Una estructura donde los dos tenemos que velarnos, y eso crea un balance, porque ninguno se puede ir por encima del otro. Es una estructura religiosa, porque todo lo que tiene que ver con el mundo judío se evalúa desde esa estructura. Contratos, matrimonios, divorcios, problemas de colindancia, robos, falsas profecías, blasfemias, incumplimientos con las leyes del sábado, incumplimiento con las leyes de la purificación, todo lo van a mirar ellos. Es cuasi judicial, porque los incumplimientos terminan en juicios. En juicios donde a una persona le pueden quitar la vida por lapidación. En los casos, por ejemplo, de adulterio y de falsa profecía. Entre otros. Y es legislativa, porque ahí es donde se interpreta la ley. Y donde se monta lo que se llama en derecho jurisprudencia. En otras palabras, todo aquello que es interpretación legal se acumula en un documento llamado el Mishnah, escrito por los escribas, para que en un futuro, cuando venga un caso parecido, tengamos ya una referencia legislativa de cómo es que se manejan esos casos, y no recurrir a la costumbre, sino a la tradición del manejo jurisprudencial legislativo. La costumbre es ley, en ausencia de ley escrita. Y para eso tiene un grupo de personas en el Sanedrín. Vamos a mirar la estructura del Sanedrín. El Sanedrín está presidido por el sumo sacerdote, que tiene la confirmación del emperador. Ya en el tiempo de Cristo, Caifás tenía un sello de que Augusto lo confirma, y después Tiberio. Hay 70 sillas. Son 70 escaños. Vamos a mirarlo políticamente. 70 escaños. Uno de esos escaños, que va a ser siempre la mayoría, son de sacerdotes. Porque la clase sacerdotal es más de uno. Está el sumo sacerdote, pero él tiene sacerdotes a su cargo. Otra partida son sillas para los fariseos. Otra partida son sillas para los saduceos. Una partida de sillas para ancianos. Y habían unas sillas para los esenios. Los esenios, que es la comunidad de Qumran, se mueve
hacia el Mar Muerto, a la zona precisamente de Qumran, perdonando la redundancia, porque dicen los historiadores, en especial un libro escrito por un teólogo de gran renombre llamado Joseph Fitzmyer, en su libro The Dead Sea Scrolls, él dice, los esenios se van, según la literatura judía, del templo porque no aguantaban la corrupción que había. Año 27 antes de Cristo. Y se montan en el Mar Muerto, que todos los que van con nosotros en el viaje en octubre lo van a ver el Mar Muerto, porque vamos a ir a las ruinas de Qumran. Y oraban dándole la espalda a Jerusalén. El judío ora mirando hacia Jerusalén, ellos le daban la espalda porque ellos decían, no podemos orar en favor de una ciudad que está corrupta. Y aquí tenemos una ironía sustancial, porque Jerusalén significa ciudad de paz, pero para el esenio era ciudad de impureza, de desgracia. Entonces yo no puedo estar en un sitio así porque eso me va a acarrear a mí más problemas de los que yo tengo. Así que las sillas de los esenios se redistribuyen entre los otros grupos. Y lo interesante es que usted debe entender, ¿verdad? Así, a grosso modo, que había muchos fariseos, había muchos saduceos, había muchos ancianos. ¿Cómo se escogen los que van a sentarse allí? Porque no hay sillas para todo el mundo. Se compran. Los que se logran sentar allí compran las sillas. ¿Por qué? Porque estar en el Sanedrín le da oportunidad de montar negocios con el pueblo a través de la estructura. Negocios de corrupción. No todos, ¿verdad? Pero una buena mayoría de ellos. Lo hacían porque como el pueblo depende de la relación con el templo, el Sanedrín está en el medio, y al estar en el medio, ellos imponen reglas intermedias para sacar lucro del pueblo y sus necesidades. Alguien me preguntó en una ocasión que quiénes eran estos ancianos que estaban en esta silla y que en ocasiones tienen algún tipo de debate con Jesús. Como la ley se va desarrollando en términos de la sociedad, no todos los asuntos de la sociedad estaban cubiertos por la ley. Entonces, en ausencia de la ley, los ancianos aportaban con conocimiento cómo en sus regiones resolvían este problema que la ley ahora no tiene cómo resolverlo. Entonces traen la costumbre, no, mira, este problema se resuelve de esta forma según nosotros lo resolvíamos en nuestra comunidad. Y entonces esa forma de resolverlo se va a convertir en ley de ahí en adelante para los demás casos. Por eso ellos estaban allí. La lucha en el Sanedrín era intensa, porque para poder aprobar algo tienes que conseguir por lo menos 51 votos. Porque es 50 más 1, y en ocasiones hasta la mayoría de todos ellos, todavía más de eso, ¿no? Perdón, la mayoría no, la unanimidad de todos ellos, como era el caso de Cristo, que lo juzgan, pero primero no están completos, no están los 70, es de noche, no hay una reunión formal y no tienen ni siquiera la mitad de los votos. Wow. Así que es un juicio totalmente desastroso. Injusto por demás. O sea, ellos querían acabar con Cristo, wow, a como quiera que se da lugar. Porque los juicios del Sanedrín se dan de día para respetar la presunción de inocencia del acusado. Por si alguien lo ve caminando preso, ¿qué pasó con Jesús? No, que anoche cometió un delito. No, si él estaba anoche en mi casa, eso, una defensa de coartada. 2, tienen que estar los 70 para un juicio, para que sea justo. 3, el sumo sacerdote no puede ser juez y fiscal. 4, no se puede usar la autoconfesión del acusado para acusarlo. 5, tiene que haber mínimo dos testigos que digan lo mismo. Y si sigo por ahí, son como 14 o 15 reglamentaciones que ellos violan a saciedad. Y entonces por eso deciden llevarlo al procurador, porque ellos no tienen caso. Pero ya le habían castigado, le habían dado de golpe. Cuando Jesús desarrolla su ministerio, el judaísmo está en su mayor punto de corrupción. Yo siempre he pensado en las razones por las cuales Dios escogió este tiempo para que Cristo viniera, y no me cabe la menor duda
de que esta es una de ellas. Entonces Dios necesita la corrupción. No, vamos a mirarlo de este ángulo distinto. Si Cristo tiene que nacer en la tierra, tiene que nacer de una cultura de un solo Dios. Y esos son los judíos en su tiempo. Pero no puede dejar que esa cultura llegue a un nivel de corrupción que se desintegre, porque después de dónde van a ser. Entonces tiene que esperar a que esta gente llegue a su pic para que de ahí no puedan expandir más, porque de ahí que viene la parábola del odre viejo y el vino nuevo, y ahí viene Cristo. Y si ustedes tienen la ley, pues sigan con la ley. Yo soy el cumplimiento de la ley, pero para el que no tiene la ley, yo soy el Salvador. Y no tiene que cumplir con la ley. Punto, se acabó. Y eso está más que expuesto en Gálatas, y no hace mucho el hermano pastor Moisés Román lo explicó a saciedad aquí una tarde. Entonces, cuando Cristo viene en su ministerio de 3 años, Él sube a Jerusalén a las fiestas de los judíos. Él ha tenido que ir al templo, pero en una de esas, cuando Él llega al templo, que se convirtió en el cuartel general de los miembros del Sanedrín, Él entra y empieza a ver que lo que hay dentro del templo es toda una estructura de corrupción en el lugar santo. Y hay a veces personas que las he escuchado en una que otra clase decirme, pero Cristo no había visto eso antes. Déjeme explicarle. Aparentemente, Cristo había visto esto en lo que se llama los atrios de los gentiles, que es la parte afuera del templo. Porque este asunto de los cambistas no es nuevo. Y al verlo afuera, le pasó la mirada por encima y entró al templo. Pero ese día las mesas estaban adentro. Y cuando él ve las mesas adentro, dice, no, hasta aquí va a llegar esto. Y cuando Cristo empieza a voltear mesa y a dar con el látigo al aire o al piso y a reclamar, esto es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Yo necesito que usted me escuche bien un momento determinado, porque aquí hay cosas que tenemos que tirar una raya. Especialmente cuando usamos el concepto tolerancia. Ahí yo tengo un Cristo intolerante. ¿Y sabe por qué? Porque si Cristo toleraba eso, lo auspiciaba de forma indirecta. Pasar la vista de largo por lo que está mal es auspiciar lo que está mal. Saber que algo está mal y no denunciarlo es ser cómplice de lo que está mal. La tolerancia no es una cualidad ni una característica de gran envergadura en un creyente. Porque cuando uno tiene principios, no puede ser tolerante con aquello que choca con los principios de uno. ¿Por qué Cristo no le dijo a ellos, mire, saquen las mesas, mira, yo lo voy a dejar pasar hoy y vengo mañana? Eso no fue lo que Cristo hizo. Eso es tolerar. Eso no fue lo que Cristo hizo. Cristo volcó las mesas porque lo que estaba pasando allí no era tolerable dentro de los principios del reino de los cielos, que un lugar para orar se convierta en una casa de mercaderes que están usurpando a la gente, extorsionándolos y atropellándolos económicamente. ¿Ve? Entonces, ¿a qué viene este comentario mío? Si usted es cristiano, usted tiene que asumir postura. Usted tiene que asumir postura y lo que está mal y lo denuncia con amor. Mira, esto no está bien. O sea, ¿cuántas veces uno como padre ha tenido que lidiar con asuntos de un hijo? Decirle, y a uno como hijo, ¿cuántas veces nuestros padres lidiaron con nosotros? Decir, no. Yo esto no te lo voy a permitir. ¿Y por qué? Porque el día que te permita esto, se lacera uno de los principios básicos de nuestra relación. Se lacera el respeto, se lacera las distancias que hay en términos de los roles que ocupa cada cual en un lugar. Se rompen lazos como de amistad, de solidaridad. O sea, se pierde tanto cuando usted deja pasar las cosas y no las denuncia o no las alza su voz a decir, yo esto no lo voy a permitir. Porque entonces lo que está mal alcanza más terreno. Y uno como creyente tiene que tirar la línea. Hasta aquí llegó esto. Yo te respeto,
Pero mientras yo esté aquí, no te voy a permitir que eso pase porque yo no lo voy a tolerar. En otras palabras, te voy a cubrir, pero no te voy a encubrir. Exactamente. Te cubro en oración, en amor, pero no te voy a encubrir. Tengo que levantar voz. Hay que hacerlo. Y lo que estás diciendo contrasta con el Cristo caricaturizado de hoy, de que tolera todo lo que no está bien por amor. No. Esa es la pintura del mundo de Jesús. Y esa es la pintura que quieren hacer de nosotros. Sí. Cualquier cosa que tú denuncies que está mal, pues, el amor de Cristo no está en ti. Se supone que lo que tú estés orando nada más. Y levantan la bandera solamente del amor de Jesús, pero no de esa firmeza de carácter. Y es interesante lo que tú planteas, porque eso lo que hace es presentar un Cristo débil. Exacto. Un Cristo totalmente frágil. Exacto. Y eso es una manipulación del mundo. Totalmente. Que muchos cristianos han comprado. Los cristianos están comprando dentro de la iglesia. No, que hay que amar. Sí, hay que amar, pero el que ama disciplina. El que ama tira rayas. El que ama dice lo que no está bien y no está bien. El que ama tiene que abrir los ojos. Porque entonces, adiós. Porque yo amo, porque una esposa ama, va a permitir que el marido le caiga a golpe. Exacto. Eso es lo que estamos diciendo. Porque tiene que amarlo. Yo te puedo amar. Mira, el amor de Dios en Cristo es un amor inclusivo, que recibe a todo el mundo, pero tan pronto te recibe, se convierte en un amor exclusivo. ¿Por qué? Porque Cristo te pide que lo sigas, pero como Él diga, no como tú quieras. Y ahí entonces cada cual tiene que decir qué va a hacer. Porque si es un amor inclusivo, para que todo aquel que quiera venir, venga y siga con sus actitudes, pues ¿para qué tú quieres el evangelio? El evangelio viene a transformar. El evangelio. Usted no sabe cuál es el modelo original de su vida hasta que usted no venga a Cristo. Así es. Por lo tanto, lo que usted es una sombra del modelo original. Cuando usted venga a Cristo, Él le va a presentar a través del Espíritu Santo el modelo original suyo para que usted, lo que le queda de vida, logre tratar de alcanzar ese modelo, porque ese modelo es el que agrada a Dios. No hay de otra. Hay de otra. Entonces, cuando Cristo está en el templo y vuelca las mesas, yo le quiero explicar a usted la situación real con la que Cristo se encuentra. Los sacerdotes tomaron una decisión. La decisión fue de integrar en el mundo de la práctica religiosa judía unos individuos llamados cambistas, que eran unos individuos rateros, gente fraudulenta, que promueven el fraude, para que montaran dos tipos de mesa. Una mesa para canjear mediante lo que se llama en inglés el trade-in, que no es nuevo, eso existe de antes, los animales que se usan para los sacrificios, en especial las tórtolas, los palomillas y los corderos, que son las ovejas de 2 años o menos. Para yo canjear esos animales, yo los tengo que tener en el templo. O sea, yo tengo una mesa y detrás de mí tengo jaulas con palomillas, con tórtolas y con corderitos. Entonces yo, Magdiel, vengo de Galilea 6 días a pie para el templo para hacerle el sacrificio de expiación de mis pecados, y tengo que traer un cordero conforme al Levítico, sin arrugas, sin manchas, sin enfermedad y blanco completo. Tampoco puede ser de 2 colores, que da trabajo conseguirlo, que cuesta caro, y llego. El sacerdote, por ley, tiene que inspeccionarme ese cordero. ¿Y qué usted cree que hacía el sacerdote? Lo inspeccionaba y decía, no, este cordero está enfermo. ¿Y cómo es la palabra del sacerdote contra la mía? ¿Cuál va a prevalecer? La de él. ¿Y qué yo voy a hacer? Yo no puedo virar para Galilea 6 días de nuevo. Y tampoco voy a ir hasta Belén, que me va a costar un día de camino para comprar otro cordero. Ya yo estoy aquí con mi familia. Ah, no, pero vete a esa mesa que está ahí. Entonces, el sacerdote tenía un cambista. Entonces, eran socios. Vete a esa mesa que está ahí y dile que está ahí, que a ver qué arreglo puede hacer contigo. Entonces, yo voy con el cordero y voy al cambista. Mira, que el sacerdote me dijo que este cordero no sirve conforme a la ley. Ah, no te preocupes. Yo te voy a dar tanto por ese corderito, y con algo más que tú pongas, te doy uno que ya el sacerdote aprobó. Fuerte. Y esa ganancia la dividen el sacerdote y el cambista. Y ese cordero que él le quita, lo vende mañana. Se lo vende a otro. Es un negocio redondo.
Entonces, ¿quién provee la mayor parte de los corderos del templo? Los hijos de los sacerdotes que tienen pastorados de corderos. Cualquier parecido al tiempo de hoy pura coincidencia. Entonces, pero hay otra mesa que es la mesa de los que cambian monedas. Porque el templo pasó una ley que solamente se aceptan denarios o ciclos, que es el shekel, que es la moneda de Israel. Entonces, si yo vengo de Grecia con dracmas y voy al templo, me dicen, no, eso aquí no lo aceptamos. Es como yo llevar dólares y que me digan, no, aquí se paga en euros. ¿Y qué yo voy a hacer? Todos los conceptos de la banca ellos lo tenían allí. Todo, hermano, todo. Sí. Pues mire, váyase a aquella mesa que está allí, que es como el Money Exchange. Ajá. Y entonces mira a ver cuánto le cuesta el cambio. Y ahí me ponen un impuesto y agarran ganancia de eso también. Entonces cuando Cristo entra y ve eso dentro del templo, ¿usted cree que lo va a tolerar? Lo viró al revés. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Bueno, que Cristo es Galileo, o sea, es de la región de la Galilea. Cuando ellos notan quién es este individuo, 2, el favor que goza con el pueblo, la estructura se preocupó. Y al preocuparse el Sanedrín, ahí dice el texto, y desde este momento procuraban aprenderlo para matarlo. Entonces la pregunta es, ¿pero y por qué? Bueno, porque se convierte en una amenaza. Total. Pero mire qué cosa más inconcebible. Que el ser humano quiera matar al que representa enderezar las cosas para seguir perpetuando lo que está mal, lo que es corrupto, lo que no tiene sentido. Entonces, esa mentalidad permea todavía en la sociedad nuestra. Nosotros estamos liquidando lo que es honesto, lo que es justo, lo que es decente, lo que tiene sentido, lo que agrada a Dios, por promover aquello que es injusto, que es inmoral, que es corrupto. Entonces, esa mentalidad nos va a acabar como pueblo. Y la iglesia no puede tolerar eso. Exacto. Tiene que tirar las rayas. Lo que es inmoral, es inmoral. Lo que es injusto, es injusto. Lo que no tiene sentido, no tiene sentido. Lo que tiene corrupción, tiene corrupción. No se ciegue. Tire las rayas y diga, yo soy cristiano y por el bien de las futuras generaciones nuestras hay que tomar postura y hacer lo que tenemos que hacer como creyentes. Así es. No, que me van a criticar, siempre lo van a criticar, preocúpese de eso. Exacto. La reputación aquí no es un issue ahora mismo. Aquí es un elemento de ¿qué espera Dios de mí? ¿Ya? Vamos a ponerlo de esta forma. Puerto Rico va a ser el modelo del templo que conoció Cristo. Y nosotros vamos a estar en la posición de Jesús. Hoy nosotros entramos a Puerto Rico y vemos a Puerto Rico lleno de mesas de cambistas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tolerar? ¿Eso es lo que quiere el Señor? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Eso es lo que usted quiere para sus hijos? ¿Eso es lo que usted desearía que sus nietos vivieran? No nos pide el Señor que defendamos nuestra familia. No nos pide el Señor que defendamos nuestra tierra. No nos pide el Señor que defendamos este país que tanto bien le ha hecho al mundo. Usted tiene una idea de lo que Puerto Rico ha sido de bendición para otros países. Y hoy estar en la mirilla del mundo como un país denigrado, como un país corrupto. ¿A usted no le preocupa eso? A mí sí. A mí sí. Y lo primero que tenemos que hacer es empezar por las iglesias y empezar por los ministerios. Yo, mirando la figura de Cristo, que para mí es lo más grande que ha pasado por mi vida, no puedo decirle otra cosa que no sea que a veces por la mente me pasa el pensamiento de ¿qué estará pensando Cristo de nosotros? A mí me preocupa y me ocupa en gran manera. Note que Cristo, sabiendo la consecuencia que había de traer su acto, prefirió defender sus principios
ante lo que pudiera pasar posteriormente. 2, puso por encima su criterio con referente a su relación con el Padre que lo que pudiera pensar la gente. 3, Cristo no le pidió permiso al público, ni llevó a votación. ¿Ustedes creen que yo debo hacer esto? Hizo lo que tenía que hacer, lo aplaudieran o no lo aplaudieran. Lo abucharon. Un sector lo aplaudió y otro sector lo abuchó y lo persiguió. Exacto. ¿Qué implicaciones tiene esto para el evangelio de hoy día? Tenemos que volver a las bases de nuestro evangelio. Tenemos que volver a la esencia del mensaje de Cristo. Tenemos que reubicarnos en nuestras posiciones en el reino. Así es. Usted pertenece al reino de los cielos, que vino a establecerse en el mundo. Ese reino tiene principios, tiene valores, tiene deberes y responsabilidades que no son las que el mundo anuncia. Usted no puede tener doble ciudadanía en el reino de los cielos. Usted no puede ser ciudadano del mundo y ciudadano del reino, montando un híbrido para, con la tolerancia que le han querido imponer en su cabeza, tratar de infiltrar en la iglesia lo que no cabe en la iglesia, lo que no cabe en el reino. Ese híbrido la Biblia lo monta como si fuera el tibio, el que Dios vomita. En el mundo cristiano, la gente lo va a respetar más a usted porque usted asuma posturas, por radicales sean, que por usted ser una persona débil de carácter y débil de personalidad. Gente que no aplauden la vida que yo pueda tener son gente conocida por mí, con quienes yo hablo, que aunque me dicen, yo no creo en lo que tú proclamas y predicas, pero te respeto por la forma en que tú lo planteas. Eso es lo que está esperando Dios de nosotros en Puerto Rico. Asumir postura y que aunque la gente nos critique y nos diga lo que sea, nos respeten. Nos respeten. ¿Por qué yo tengo que respetar a todos los demás y permitir que a mí me falten el respeto? Exacto. No tiene sentido. Cristo se dio a respetar frente a la estructura más grande de su época. Y sin miedo alguno, sabiendo que se iba a agarrar una cruz, dijo, yo voy adelante con esto, porque yo tengo que establecer aquí frente a todo el mundo algo bien importante, que esto es casa de oración, no una cueva de ladrones. Y al tirar la raya, aunque lo mataron, lo dejó por la eternidad, porque 2000 años después, hoy aquí en Nueva Vida, estamos hablando de eso. Así es. Así que yo te dejo con esa palabra para que sepas que en algún momento de tu vida, y no muy lejano, te vas a encontrar con las mesas que no son, con la gente que no es, haciendo lo que no deben, y no lo puedes tolerar. Tienes que denunciarlo. Que el Señor te bendiga en esta mañana. El evangelio no es políticamente correcto. No, trae controversia. Magdiel Narváez, Palabra Viva, aquí en el 97.7 Nueva Vida. Magdiel, aún con los ajustes en la agenda, cualquier cosita que se zafe, como la gente tienen que escribirme a través del ministerio El Galileo @gmail.com. Y esta noche voy a estar en la Escuela de Predicadores del Sendero de la Cruz. El sábado estamos en el Congreso con el hermano Juan Carlos Rosa, y el domingo a las 11 estaré predicando también en el Sendero de la Cruz para los hermanos que quieran llegar hasta allí. Excelente. Gracias, Magdiel. A ustedes, muchas gracias. hermanos. Dios les bendiga grandemente.